A ver, ya. Ya, Alejandro, voy a comenzar y tú atento. Ok. Vamos a dar inicio a este quinto café profesional. Bueno, chicos, para los que conocen, para los que no conocen nuestro programa, es un programa de conversaciones del tipo de workshop, ¿ya? En el mundo de la prevención de riesgo. Este programa un poco nace con la intención de compartir, ¿cierto?, otra experiencia con nuestro invitado, en donde él nos va a facilitar o va a compartir, ¿cierto?, su experiencia y conocimiento, ¿ya? El objetivo de este café profesional es interactuar con este invitado, con Alejandro, ¿ya? Y la idea es que él nos lleve un viaje a través de su experiencia sobre la gestión de prevención de riesgo en un tema en específico, ¿ya? Bueno, el invitado especial de hoy se llama Alejandro Toledo. Bueno, ahí aparece una pequeña descripción y me gustaría, Alejandro, que tú te puedas describir como profesional, te cuentes más. ¿Quién eres tú como profesional? Bueno, Alejandro. Partí hace hartos años ya, como 12 o 14 años atrás. Tuve la suerte, en realidad, de poder partir mi trabajo en un proyecto de Codelco en Salvador, ¿ya? Bueno, en un proyecto de... primero, la primera parte del proyecto fue manejo de movimiento de tierra, porque había un asentamiento en la mina, bien, que murió un montón de gente, en Mina Vieja se llama, cerca de Rajoinca. Y luego de eso empezamos ya con el proceso de los mismos bancos, ¿ya? Modelamiento de banco en minera. Y bueno, y ahí pasé por alto y bajo, en realidad. Trabajé un tiempo en proyectos mineros, luego no había trabajo, me fui a obras civiles, energía de alta tensión, y de ahí me fui profundizando en el tema de temas específicos, en sustancias peligrosas, ciertos residuos peligrosos, en ventanilla única. Trabajé en una empresa de almacenamiento de sustancias y de residuos peligrosos, que también se hacía un tratamiento y se volvían a reutilizar a través de procesos químicos. ¿Ya? Súper. Eso básicamente, bueno, las profesiones ahí están en la pantalla, yo creo que ya no es necesario, somos todos colegas acá. Claro, ahí dice que tú tienes un diplomado en energías renovables no convencionales, ¿ah? Sí. Bastante interesante ese diplomado. Claro, ahí eso tiene que ver con paneles fotovoltaicos, energía eólica, bancos transformadores de energía de alterna a continua y energía termonuclear. Ya, súper, súper. 14 años de experiencia tiene Alejandro. Como pudieron escuchar, bastante experiencia en distintos temas, en lo que es energía eléctrica, sustancias peligrosas y trabajo en minería, que no es menor, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy con él es sustancias peligrosas, ¿ya? Yo lo que voy a comenzar a hacer es interactuar en base a un par de preguntas, en este caso son 4 preguntitas, que es la tónica de nuestro café profesional. Y para comenzar les pido lo siguiente. Ya, nosotros vamos a tener un espacio para que todos ustedes, si tienen, puedan hacer algunas consultas pertinentes o preguntas directas a nuestro invitado. ¿Ya? Eso quiero que estén atentos porque yo lo voy a estar controlando. Eso ya va a ser casi al término de nuestro programa. Y por último también vamos a terminar con una publicidad porque Alejandro nos tiene
algo importante que contarnos que quizás les beneficie a todos ustedes y quizás puedan participar dentro de este evento que tiene planificado Alejandro. Eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Cuando tengan preguntas, les pido por favor que usen la manito, ¿ya? Todos ya conocen el sistema, usan la manito para pedir la palabra, ¿ya? Entonces vamos a iniciar, pues, Alejandro, ¿ya? Okay. Comencemos. Yo voy a partir por lo siguiente. En términos de sustancias peligrosas, lo importante es un poco interiorizarnos en lo que son las estadísticas, entre comillas, lo más actuales posible. Y por ahí investigando, yo di con el paradero de lo que indica suceso en su publicación del año 2020, que nos indica que un 8,59% de accidentes por agentes materiales y o como formas de accidentes, un 1,38%. ¿Ya? Es una cantidad baja de accidentes, pero no es menor. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos lo que nos indicó la Organización Internacional del Trabajo en el año 2014. Estamos bastante lejos, pero no menor tampoco interiorizarnos en esta estadística. Ellos decían que en el mundo existían 2,2 millones de muertes por enfermedades profesionales. Muchos de ustedes más o menos se interiorizan en que nuestra prevención de riesgo se basa en accidentes del trabajo, accidentes del trayecto y enfermedades profesionales, ¿ya? Y la OIT indicaba que 2,2 millones de muertes por enfermedades profesionales a nivel mundial. Y entre ellas, de alguna manera, tenían alguna relación con la exposición a sustancias peligrosas, ¿ya? Muy cercano a esa fecha, un año antes, en el año 2013, la Suceso indicaba que existían 4,3% de accidentes por cada 100 trabajadores. Este 4,3% estaba identificado como accidentes graves, pero el 4,8% por cada 100.000 trabajadores, la Suceso indicaba que eran accidentes fatales. ¿Ya? Entonces, hablar de sustancias peligrosas es importante, no es menor, ¿ya? Y todos estos accidentes estaban asociados en el mundo de minería, transporte y construcción, ¿ya? Entonces, de lo anterior, va a aparecer la primera pregunta, Alejandro. La pregunta es la siguiente. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir yo y tu experiencia, tu conocimiento, ¿qué consideras tú, Alejandro, qué pasa hoy en día en términos de trabajo con sustancias peligrosas? ¿Qué teorías o pruebas te ha dado tu experiencia en los distintos rubros que has trabajado, específicamente que pudiste trabajar en una empresa de almacenamiento de sustancias peligrosas? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las sustancias peligrosas, Alejandro? Claro, mira, básicamente se tiene que partir por la primicia que nosotros como chilenos propiamente tal, ¿ya? O como profesionales del área de proceso, no tenemos mucho conocimiento en química propiamente tal como química, ¿ya? Entonces, por lo tanto, desarrollar y aplicar estos conocimientos que deberíamos, entre comillas, tener, tanto como operadores, hablo de manipulación, como supervisor y línea de mando, hace falta mucho entendimiento del proceso químico propiamente tal. La base es que, se sabe que como cultura general, la química partió inicialmente hace 1.900.000 años aproximadamente antes de Cristo, con el descubrimiento del fuego, ¿ya? De ahí fue evolucionando a través de varios procesos que inicialmente fueron la extracción de minerales,
se empezaron a hacer procesos químicos, ¿ya? Para conseguir ciertas herramientas, y luego eso a través del calor. A través del calor. Y luego de eso, nosotros empezamos a ver lo que es la alquimia, que es el estudio de la química propiamente tal. Entonces, desde ese punto es donde nosotros empezamos a evaluar qué es lo que pasó, en qué momento nosotros, porque si por ejemplo nosotros hablamos de construcción, en Chile hay un amplio conocimiento de construcción. Si hablamos de energía, Chile es más o menos término medio con respecto a la energía, ¿cierto? Si hablamos de pesca, agricultura, ganadería, de cierta forma hay una experiencia bien asimilada tanto conscientemente del cómo hacer las cosas, a también de cómo nosotros entregamos la información a los demás. Pero en el ámbito de la química, como es la cantidad de químicos, que por cierto son todos sintéticos, ¿cierto? O la gran mayoría, hay un abanico muy grande y tanto en el conocimiento de cómo reacciona cada uno de los químicos a cómo nosotros también los manipulamos. Y ahí es donde hay un requerimiento, una necesidad a nivel nacional, desde el punto de vista industrial, donde nosotros tenemos que ir subsanando este conocimiento o dejándolo a un nivel estándar para que podamos nosotros proceder. Entonces, los accidentes, volviendo a la pregunta, los accidentes suceden por un desconocimiento. Falta de conocimiento, okay. Claro, o por un desconocimiento, podríamos decirlo básicamente, de un 50%. O sea, las personas que trabajan con sustancias conocen la mitad de lo que tienen que hacer. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que tú acabas de responder, básicamente nos indicas que uno de los problemas graves que podemos decir como causas básicas de estos accidentes relacionados con la exposición a productos químicos o a sustancias químicas es la falta de conocimiento. Y es por eso que en Chile, continuando un poquito a la segunda pregunta, tenemos un sinfín de normativas que de alguna manera nos permiten, ¿cierto?, ir mejorando esta falta de conocimiento. Alguien nos tiene que decir, ¿cierto?, cuántos tipos de sustancias peligrosas existen, qué debemos hacer para manipular estas sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un listado. Este listado yo, chicos, se los voy a compartir. Sabemos que tenemos una biblioteca de documentos en nuestra comunidad, pero básicamente existe un reglamento y una NSH que son las básicas que nosotros deberíamos comprender y saber, entre comillas, de algún modo, para poder ser capaces, ¿cierto?, de gestionar todos los concernientes a sustancias peligrosas en los distintos rubros que nosotros hemos participado como expertos en prevención de riesgo, ¿ya? Esta NSH, el decreto principal de sustancias peligrosas es el 43, que aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿ya? Este es el actualizado, porque anteriormente existía el 57, el 60, el 78, ¿ya?, que fueron en el tiempo actualizándose, y por último llegamos al decreto 43, que es el más actual, ¿ya? Y en términos de NSH, tenemos 4 normativas chilenas que están asociadas y que son exigidas dentro del decreto 43, que son la NSH 382, que habla sobre la mercancía peligrosa y su clasificación, ¿ya? También tenemos la NSH 2245, que es la que nos mete en el mundo de las fichas de seguridad, las fichas técnicas de seguridad de cada sustancia peligrosa que existe en el mundo, en el fondo, o de las que están asociadas en Chile en los distintos rubros a trabajar, construcción, minería, en el área industrial, etcétera, etcétera. También tenemos la NSH 2190, que habla sobre el transporte de sustancias peligrosas y los distintivos que deben tener, ¿ya? Es súper importante señalizarlas, ¿ya? Y por último, la NSH 1411, que habla sobre señales de seguridad para identificar los riesgos de los materiales peligrosos, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta, Alejandro,
De acuerdo entonces que sabemos que existe un sinfín de decretos y unas cuantas normas chilenas asociadas a sustancias peligrosas, nos vamos a enfocar en el 43, ¿cierto? Respecto a la manipulación y almacenamiento y a la NCH 382, ¿ya? Entonces la segunda pregunta es la siguiente, Alejandro. ¿De qué trata este decreto 43? ¿Qué nos pide y cuál es su importancia? ¿Por qué debemos tratar de cumplir este decreto? Claro. Mira, primero que todo, nosotros tenemos que identificar y estructurar los requisitos asociados a esta norma, ¿ya? Esta norma nos pide que nosotros, finalmente, si pudiéramos decirlo con palabras simples, que normalicemos el método que tenemos nosotros tanto para almacenar sustancias o residuos peligrosos también, para que tengamos nosotros claridad en el orden y el proceso de cada una de las actividades que se van a realizar con estas sustancias peligrosas y de cierta forma cuáles son los requisitos que pide tanto la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción como la norma chilena 382 y el Decreto Supremo 43. ¿Ya? Dentro de ese proceso hay ciertos requerimientos que, tal como les comentaba, son un poco desconocidos a nivel nacional. Que, por ejemplo, hoy por hoy, dentro de la UBUC hay un requerimiento que dice que nosotros deberíamos tener, antes de cualquier tipo de actividad que realicemos con bodega o incluso con químicos, nosotros tendríamos que tener un estudio de carga de combustible, ¿ya? Y esto, según la UBUC, la persona idónea, y lo digo como entre comillas, porque no es algo que como que se enseñe mucho hoy por hoy en la educación profesional, debería ser un prevencionista rejo. Sin embargo, un sector profesional del mercado chileno lo adquirió como propio, que es la arquitectura. ¿Por qué? Porque los arquitectos trabajan mucho con la Ordenanza General de Urbanismo a través de el ingreso de información en el momento que solicitan los planos de construcción de un proyecto, ¿cierto? Cuando llega el dueño de un predio y dice, aquí quiero poner unas bodegas, por ejemplo, unas bodegas para arrendarlas. Yo voy a poner unas bodegas para arrendarlas, entonces tengo que contratar a un arquitecto que me firme los planos, que me ayude de cierta forma, con trazar la idea que tengo en la cabeza y llevarlo a un plano algo más físico con ciertas condiciones, ¿cierto? Dentro de esas condiciones, como en este caso, por ejemplo, esta persona quisiera poner una empresa de venta de soda cáustica, de venta de ácido sulfurídrico, ¿cierto? De formaldehído, de algunos artículos de higiene para hospital, etcétera, él tiene que tener ciertos requisitos asociados a este proceso, y dentro de eso tiene que ver con el estudio de carga de combustible, que es comienza en el proceso constructivo. ¿Cómo yo clarifico este proceso constructivo? Yo tengo que saber cuánto material voy a tener dentro de esas bodegas, qué tipo de material voy a tener, ¿cierto? Y cuánto el volumen que podría tener por sectores. En base a eso, la Ordenanza General de Urbanismo, nosotros nos entrega una tablita que nos dice, en base a todo este volumen que tiene usted, con un resultado, un estudio que se hace, que se llama estudio de carga de combustible, nosotros nos dice, en base a eso, el material que usted tenga adentro, por ejemplo, tanto el hormigón como los fierros, ciertos tipos de materiales específicos, y en este caso en particular sería la bodega, tiene que tener una cierta resistencia a la ignición, ¿cierto? En caso de emergencia, estamos hablando, ¿cierto? Claro, en caso de emergencia. Esto está todo dentro del marco del Decreto Supremo 43. Dentro de ese proceso es donde nosotros cuando ya tenemos nosotros la resistencia, porque se llama resistencia al fuego, o sale como RF, nosotros podemos ver cuánto es la resistencia que tiene que tener la bodega según la cantidad de almacenamiento de sustancias que tengamos dentro, que claramente la que nos compete más son los comburentes y material inflamable. Súper. Entonces eso significa que tenemos que tener la capacidad, resumiendo un poquito, de construir una bodega. Claro. Sustancias peligrosas. Claro. Es sencillo, básico. Toda empresa que va a manipular sustancias peligrosas tiene que tener una bodega de sustancias peligrosas, ¿ya?
Una vez creada esta bodega, para poder saber sus características estructurales y de arquitectura, tenemos que ser capaces de identificar también, ¿cierto?, estas sustancias, Claro. que es lo que nos dice el decreto, ¿cierto? Identificar las sustancias. Tenemos que saber qué sustancias vamos a almacenar. Ya, súper, súper. Oye, y el decreto también habla sobre... por ejemplo, el etiquetado de sustancias peligrosas también habla sobre que tenemos que ser capaces de evaluar los riesgos por exposición, ¿ya? Claro. Y en caso, por ejemplo, porque la tendencia de las sustancias peligrosas, más allá de contaminar, también son capaces de producir fuego, incendio, ¿cierto? Claro. Entonces, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, dentro de eso, como para ir como acortando lo que te comentaba sobre la resistencia que debe tener estructural la bodega, además hay 2 estudios que deben hacerse, que eso es súper importante y que hoy por hoy, lamentablemente, en muy pocos lugares lo tienen, que es el estudio de derrame, ¿cierto? Derrame contención y un estudio de ventilaciones. Y en ciertos casos, dependiendo de las características de la bodega, tienen que tener iluminación propia. ¿Ya? Súper. Dentro de eso, de las características... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Del etiquetado, por ejemplo, la identificación y etiquetado de las sustancias peligrosas. Claro. Dentro de las necesidades que se tiene para poder tener un buen proceso de almacenamiento de las sustancias peligrosas, ¿cierto? Nosotros tenemos que primero ver qué tipo de bodega vamos a tener. Si una bodega común, ¿cierto? Una bodega está instalada en cierto sector, ya dependiendo de la peligrosidad de la sustancia. Por otro lado, tenemos bodegas que están adyacentes, que son cercanas a los lugares, a la estructura de la bodega, y otros que son bodegas juntas, ¿cierto? Este tipo de bodega, en su rotulación, ¿cierto? Nosotros tenemos que identificar primero cuál es la composición química y los riesgos asociados. Bien, en la rotulación que nosotros le vamos a entregar a la sustancia. A esta sustancia, claro. Y dentro de eso hay una clasificación que va a depender del pictograma que es bien famoso, que nosotros dividimos entre peligro para la salud, otro tipo de riesgo, inflamable y radioactivo, ¿cierto? El famoso rombo NFPA. Rombo NFPA, claro. Blanco, azul, rojo, amarillo. Claro, en su momento se conocía solamente la circular 2190, no sé si se acuerdan de esos años, porque uno decía, ya, la circular dice que hay que almacenarlo, rotularlo e identificarlo, pero con el tiempo se entiende que nosotros, además de almacenarlo, que va a depender mucho de la compatibilidad que tenga un producto con otro, por ejemplo, un combustible sólido con un combustible gaseoso o líquido, ¿cierto? Nosotros tenemos ciertas condiciones que deben presentarse. Dentro de eso hay una tabla de compatibilidades, ¿cierto?, de los tipos de sustancias, y de cada una de ellas nosotros tenemos una distancia que deberíamos asociar a ellos, que es entre 2 y 4 metros, dependiendo cuáles sean las reacciones que tiene un químico con otro, ¿ya? Y de ahí parte la rotulación de cada uno y las medidas de control que deberían asimilarse. Súper. Entonces, ya hablamos de la identificación, ¿cierto? Del etiquetado, del almacenamiento, el tipo de bodega, y también, por último, el decreto 43 menciona, ¿cierto?, que tenemos que ser capaces de actuar en caso de, y de ahí nos lleva al mundo de los planes de emergencia, ¿no? Cuando tenemos, ¿cierto?, identificados los productos, o si cometemos el error de no identificar bien los productos, hay que saber que un producto y otro pueden reaccionar si están muy cerca, o si tienen calor, o como bien decías tú, si la bodega no tiene buena iluminación, e incluso si no tiene buena ventilación. Entonces, en el peor de los casos, si estas cosas no se cumplen, ¿cierto?, podemos tener una emergencia. En este caso, un derrame, ¿cierto?, por mala manipulación, o la provocación de un incendio. Entonces, de alguna manera tenemos que enfocarnos en el actual, ¿ya? Cuéntanos un poquito sobre eso,
¿Qué tiene Claro, que... primero nosotros tenemos que identificar la cantidad que tenemos por sector y en base a eso tenemos que hacer un estudio de extinción, ¿ya? En base, nuevamente, como que volvemos un poco al estudio de carga de combustible, nosotros nos debería indicar que en una instalación, ¿ya? Tiene que haber un caudal, ¿cierto? O una red de extinción de incendio, ¿no? Que no es lo mismo que un amago, ¿ya? Una red de extinción de incendio tiene que ver mucho con la cantidad de combustible que podría desprenderse o de calor, ¿cierto? Asociada a un sector en particular, ¿ya? No solamente a la bodega. Ahora, si tenemos nosotros una cantidad considerable de combustible en una bodega, lógicamente ahí vamos a tener el foco. Bien. Sin embargo, los sistemas de extinción generalmente son un sistema manual, que es donde se conecta la red húmeda, que es la donde se conecta bombero, ¿cierto? Y que de cierta forma funciona desde la presión asociada a un ducto, ¿cierto? Generado desde un punto X al punto Y, que el punto Y es el sector más alejado, que debería haber cajetines cada 15 metros, ¿cierto? Hay una norma asociada a eso. Y de cierta forma soportar una cantidad de bares o cantidad de presión asociada. Eso respecto a la presión, en este caso del agua, Claro, como la presión del agua. Literal. Elemento de y hay otro, también. Claro, y hay otro sistema que son los sistemas automáticos o rociadores automáticos, que hoy lo que está como más in, por así decirlo, o está como más presente, lo más nuevo, son estos sistemas de rociadores donde tenemos un láser arriba, ¿cierto? Con unos espejos en varias partes de las instalaciones, y por el medio del espejo pasa un láser que va rebotando infinitamente. Entonces, en el momento que ese espejo es intervenido con ciertos vapores o con gases o con humo, automáticamente prende los rociadores. Claro, se activan los rociadores. Y estos van controlados con una sala bomba, donde en esta sala bomba también tenemos una bomba tanto de inmersión como de extracción. Por un lado, la extracción, que son estos fondones con agua que tienen que estar en altura, ¿cierto? Que va extrayendo con una fuerza hidráulica el agua para poder impulsar los rociadores, y por otro lado, el mismo impulso que le da la bomba hacia el mismo rociador. Perfecto. Y por último, los extintores. Claro, y el extintor también, que es una forma de amagar el incendio, o sea, disculpen, no de incendio, de amagar una llama. En el fondo no sirve como para una medida, es como un EPP, por así decirlo. Es como un EPP, ya como una instancia de extinción básica. Súper, súper, Alejandro. Entonces, un poco de acuerdo a lo que tú nos acabas de responder, pasamos a la tercera pregunta. Uh-huh. Entonces, sabemos que tenemos que cumplir todas estas normas, pues todos estos elementos, de alguna manera tenemos que tenerlo en un lugar de trabajo cuando estamos asociados, ¿cierto?, a manejo de sustancias peligrosas y almacenamiento de estas sustancias, ¿ya? Claro. Tenemos que cumplirlo. Vamos a pensar positivo, vamos a decir que seguramente los distintos procesos que tienen cada empresa, las líneas de mando, pretenden cumplir administrativamente y de manera de gestión, ¿cierto?, de poder aplicar estos controles, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el fondo? Entonces, ¿qué hacen? Que un viejito termine expuesto a una sustancia peligrosa o directamente termine teniendo contacto directo con una sustancia peligrosa. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué crees tú, Alejandro? Esta es nuestra tercera pregunta. ¿Hay alguna falla respecto al tipo de almacenamiento? Quizá a lo mejor no somos capaces de identificar bien los tipos de sustancias entre tóxicas, corrosivas. Quizás el checklist que se desarrolla no es muy objetivo y es muy genérico. O puede ser también incluso que al momento de identificar las sustancias peligrosas, las fichas técnicas, por ejemplo, o las etiquetas no son las correctas. Quizás hay una falla humana. ¿Qué crees tú? O incluso
una falta de una identificación correcta de un elemento de protección personal para que el viejito manipule bien o almacene bien las sustancias peligrosas. ¿Qué crees tú? Claro, mira, primero siento personalmente a través de la experiencia, hay personas en el rubro de industrial, en el fondo, las cuales, como te comentaba al principio, no están bien preparadas. Y eso parte, lamentablemente, de la línea mando, ¿ya? Nosotros, particularmente en el tema de sustancias peligrosas, nosotros debemos tener un programa de trabajo. Igual como se tiene un programa de prevención, esto es un programa totalmente aparte que te pide por lo menos, por ejemplo, una capacitación al año a través de un organismo técnico de capacitación, donde nosotros tenemos que tener identificación, almacenamiento, manipulación, tránsito, transporte, disposición final de las sustancias peligrosas, que en el fondo ahí ya serían residuos peligrosos, y de cierta forma una identificación completa del entorno completo, o le llamamos una vista perimetral de las actividades asociadas a las sustancias peligrosas. Dentro de eso, por ejemplo, capacitación a los mismos manipuladores, tanto de los procedimientos de trabajo, porque ahí tú lo mencionaste en algún momento, los procedimientos de trabajo vienen a través de la planificación inicial, ¿cierto? Cuando yo recién me instalo en un espacio donde voy a trabajar o con diferentes tipos de riesgos, en este caso sustancias químicas, y en la identificación yo tengo que nacen las necesidades asociadas a esta actividad. Por ejemplo, la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, nace también los procedimientos de trabajo, que no solamente uno, porque va a depender de la cantidad de información asociada a este proceso, ¿cierto? Va a depender también de la estructuración de este procedimiento, porque muchas veces, lamentablemente, hoy todavía no se entiende a nivel completo, o sea, a nivel integral, que el prevencionista no es el encargado de procesos. El prevencionista no tiene que crear, por ejemplo, un procedimiento. El prevencionista lo que hace, toma las medidas de control en base a los procesos de las personas que son expertas técnicas de cada área. Por ejemplo, una persona que trabaja en maquinaria, yo no tengo por qué saber cuál es el botón con el que se acciona el engranaje número 2. Yo lo que voy a hacer es decir, a ver cómo lo accionáis de esta forma, ya. ¿Y qué pasa si metí el dedo acá? Me da la corriente, perfecto, un riesgo asociado a energía. Oye, ¿qué pasa si estamos trabajando y ya, cortaste la energía, estáis limpiando los engranajes y alguien llega y pulsa la energía? No, me atrapo. Atrapamiento. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar las medidas de control. Y en ese proceso donde un poco se pierde la línea mando, donde tiende a entregarle esta información al prevencionista y decirle, arréglate. Porque lo he visto un montón de veces. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a hacer hincapié, y me pasó hace poco con un programa de maquinaria, y me dicen, no, es que el prevencionista es el que tiene que hacer el proceso de maquinaria. Pues si yo no soy especialista ni en maquinaria, ni soy encargado de mantenimiento de nada. Yo soy el prevencionista que toma medidas de control en base a los procesos que a mí me entregan, ¿cierto? Yo los proyecto, y si hay algo que yo no sé, porque lógicamente no es una actividad que yo sea especialista, yo voy a ir con el supervisor, me siento con él y digo, a ver, dígame, ¿qué pasa cuando usted hace este paso a paso? Y en ese proceso donde nosotros hay una brecha importante que tenemos que ir sanando a nivel nacional como profesionales, a hacerle entender a la línea de mando que nosotros venimos a tomar medidas de control y evitar, en el fondo, accidentes, pero a través de los procesos de ellos, del especialista cada una de las actividades. Entonces, ahí es donde nosotros, por ejemplo, terminando el tema del procedimiento, donde nosotros entendemos que la transversabilidad de un procedimiento es súper importante al momento de difundírselo a los trabajadores. Y eso también es un desconocimiento total a nivel productivo. Claro, o sea, si ese procedimiento que indicas tú no está bien elaborado, ¿cierto? Claro. Por la línea de mando y quienes son los especialistas en este caso de cómo se debe manipular una sustancia peligrosa o cómo se debe almacenar esa sustancia peligrosa, claramente al momento de capacitar a los trabajadores sobre ese procedimiento, van a existir brechas, va a ser deficiente en el fondo, porque no vamos a tener claro
qué se hace primero, qué se hace segundo y cuál es el tercer paso en el fondo. Y para eso es importante que la línea de mando tenga claro, como lo indicas tú, ¿ya? Y una vez que exista este procedimiento, nosotros como prevencionistas tenemos que ser capaces de identificar y evaluar, como Claro, indica la actriz, ¿cierto? y en ese procedimiento incluso tendría que venir el plan de trabajo, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que identificar la dosificación de los químicos que vamos a utilizar, ¿cierto? En qué lugar lo podemos utilizar, los factores, por ejemplo, visuales, o sea, tenemos que tener claro vista perimetral, no podemos tener deficiencia en la luz, no podemos tener una mascarilla, una multipropósito que sucede que era para silicosis, ¿cierto? Para polvo, multipropósito, y estamos trabajando con ácido fosfórico, un ejemplo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir como planteando de pauta a pauta, ¿cierto? O ítem por ítem, pero va a depender, lógicamente, de la estructuración del procedimiento donde se detalla paso a paso para que nosotros tengamos claridad y poder decir, ya, aquí en esta parte tenemos que poner un checklist. ¿Qué tiene que decir checklist? Voy de nuevo, subo al proceso y digo, ya, estos son los procesos que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a trabajar en un espacio confinado limpiando una cámara decantadora. Perfecto. Entonces vamos a ver la cámara decantadora y aquí tenemos los riesgos de espacio confinado, el transporte de esta sustancia, ¿cierto? La cantidad con la cual vamos a estar trabajando, que no tengamos un cruce entre, no sé, por ejemplo, cloro con SIF, ¿cierto? Y agua. Entonces tenemos una concentración enorme y sucede que lo generamos porque el procedimiento estaba mal hecho, lo difundieron y la persona entendió que de esa forma se hacía y ese era un vicio. Claro, y por ahí tenemos una de las causas o una de las razones por las cuales los viejitos terminan intoxicados, por ejemplo, porque no saben o no tienen claridad cuáles son las reacciones de estas sustancias peligrosas. Entonces, y se genera, ¿cierto?, una, entre comillas, toxicidad o en el peor de los casos, una inflamación de estos productos y generan gases, claro. Entonces, si no tenemos identificado las sustancias peligrosas, si no tenemos claridad en ese procedimiento, el viejito va a entrar a esa bodega y probablemente si existe una reacción que nosotros no identificamos, el viejito se puede intoxicar, por ejemplo, o puede tener contacto directo con la sustancia peligrosa y simplemente ya sabemos que esas reacciones pueden llevar a la muerte del viejito. Claro. Porque independiente de que el LPP que estaba usando, de acuerdo a lo que decía el procedimiento, no correspondía al tipo de sustancia peligrosa, por lo tanto el viejo termina respirando, de alguna manera, el tóxico, por decirlo así, ¿ya? Súper. Y bueno, entonces nos das cuenta de que hay falencia en el procedimiento, claro, y en la identificación de la sustancia, y eso nos lleva, ¿cierto?, a la incapacidad de poder generar un checklist que nos permita ser objetivos para ver, tratar de controlar y prevenir. Claro, un control específico, como por ejemplo ahí ese procedimiento también debería desencadenar un permiso de trabajo con riesgos químicos. Claro, entonces, ¿qué identifica el permiso de trabajo? De cierta forma, la persona identifica todos los riesgos asociados a su actividad, le da la información al encargado del área, ¿cierto? Se toman las medidas de control, como por ejemplo tener una persona cuidando que esa persona esté activa dentro del lugar y no se esté intoxicando, o si se intoxica, dar aviso inmediatamente, porque los tiempos de una persona generalmente son 5 minutos. Si tenemos una inhalación, por ejemplo, de mercurio, ¿cierto? Nosotros tenemos 5 minutos para sacar a la persona de ahí. De ahí ya la persona tiene una muerte celular. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante es donde nosotros tenemos que entender que en los controles, tanto checklist, hacer un análisis de riesgo, el procedimiento, ¿cierto? El permiso de trabajo, que es súper importante para que todo el mundo sepa dónde está esa persona y se hagan las visualizaciones de qué es lo que está haciendo y cuánto debería demorarse. De alguna manera nos están diciendo que este ACT tiene que estar relacionado con la forma de actuar. Claro, me gustó mucho que dijeras eso, porque en el fondo indicarle a un trabajador que tiene que desarrollar o solicitar un permiso de trabajo seguro antes de iniciar una labor con sustancias peligrosas es súper importante, porque no solo nos va a permitir que el viejito entienda dónde se va a meter en su escenario,
con qué elementos se va a topar, ¿cierto? Y qué elementos de protección debería utilizar. Independiente de que ese control se ejecute de manera correcta, puede existir una falla. Por lo tanto, es importante que otra gente sepa de que va a haber alguien haciendo una manipulación en un sector X. Claro. Porque en el peor de los casos, esa persona, ¿cierto? Desaparece, por decirlo así, entre comillas, por un largo tiempo. No sabemos, oye, pero yo supe que estaba allá. ¿Dónde está este viejito? Entonces, es súper importante esa unión que haces tú de un permiso de trabajo seguro con la capacidad de poder actuar frente a una emergencia. Me gustó mucho esa unión de este permiso de trabajo seguro con las emergencias. Súper. Ahí, mira, y ahí hay un ejemplo como bien breve, discúlpame que te haya interrumpido, Pedro. Una clínica, yo me acuerdo, nunca se me ha olvidado ese caso, una clínica que fue un encargado de mantención a ver una fuga de formaldehído que tenía en un sector. Esta persona fue un técnico en mantención, ¿cierto? Fue a revisar la fuga y el encargado de mantención no lo encontraba. Fue para allá también el encargado de mantención y después preguntaban qué pasó con el encargado de mantención. Entonces fue el jefe de área también. No se supo más de él. Entonces una cuarta persona, que era el encargado de la gestión de proyectos, se acercó y se dio cuenta que habían 3 personas muertas por haber inhalado esta sustancia. ¿Por qué? Porque no se había hecho una evaluación previa y no tenían las medidas de control asociadas, porque en concentraciones altas hay ciertos químicos que no tienen olor, son inoloros, imperceptibles. Súper. Perfecto. Y por último, podemos también decir que hay falla humana, ¿no? Con el desconocimiento, por el simple hecho, no va a pasar nada, yo voy nomás. Sí, es la típica de los trabajadores. Claro, ahí tenemos una dualidad, yo creo, hay como una paradoja, porque por un lado, por ahí creo que fue en una conversación que vi pasar en uno de los WhatsApp. Decía que por un lado tenemos las personas cuando nosotros generamos los controles, disminuimos la probabilidad de accidente, no la abolimos. Y por otro lado, cuando generamos un exceso de control, también genera un mayor riesgo de accidente. ¿Por qué? Te voy a poner un caso, y este es un caso como bien polémico. Yo me acuerdo que trabajaba en Codelco. En Minera Escondida. Y Minera Escondida tiene una empresa que opera, que es PHP Ability. Y ellos a su vez contratan, no me acuerdo cómo se llama esta empresa, pero es una empresa gringa. En el fondo, mira, cuento corto, generalmente para estos megaproyectos que son mineros, Chile, como país o como proyecto minero, le pide plata a los bancos internacionales americanos que se llaman los FIM, y a su vez los FIM le prestan el dinero, pero la administración de esos dineros cae en cuenta de esta empresa. ¿Ya? Bechtel se llama la empresa. Bechtel administra de cierta forma, en conjunto con BHP, administran los proyectos de Minera Escondida. La cosa es que esta empresa se caracteriza que si tú te equivocas un poquito para afuera. Entonces tenéis muchas personas que están trabajando con miedo, literal miedo dentro de la faena, porque dicen, no, es que si hago mal la RT me la van a revisar para afuera. Y tú, bien se sabe que en estos proyectos mineros hay personas que es real, que las castigan, le dicen 5 años fuera de la mina. Entonces las sacáis de su mundo. Entonces, ¿qué pasa con las personas? De cierta forma hay dos cosas. O hay gente que realmente es muy porfiada, no quiere hacer las cosas porque dice, yo llevo 20 años haciéndolo así, no voy a poner el arnés, se cayó, murió. Y hay otro lado que también la persona hace las cosas bien, pero hay un exceso de control donde la persona se siente tan presionada que realmente, no, es que no, ahí viene el hito, se cortó 2 dedos. Ya, o sea, en el fondo tienen la tendencia a usar el camino más corto, en el fondo. Claro. ¿Cómo me van a revisar la RT? Pucha, lo hago así nomás. Claro, rapidito,
¿Qué le pusiste el día de ayer? Pasaba harto eso, de repente tenemos varios frentes de trabajo y sucede que vamos a ver la RT. Oye, ¿y la de ayer la tenías? Sí, ponle lo mismo nomás. Si total es la misma pega. Claro, Entonces, esas cosas pasan por la presión de estos controles, de muchos controles. Claro. También hay que dejarle un espacio a la persona para que también reflexione con respecto a lo que está haciendo, porque no son niños, son personas adultas y generalmente en el rubro que tú te metas son personas que son técnicas, que ya llevan harto tiempo trabajando. Es raro ver un flaco de 20 años haciendo trabajos críticos. Súper, ya, perfecto. Bien, entonces, me gustó, quiero hacerle hincapié a esa unión que hiciste del permiso de trabajo seguro con un plan de emergencia, con la capacidad de actuar, porque el permiso de trabajo seguro no solo se trata, ¿cierto?, de pedir permiso a un alineamiento porque voy a hacer un trabajo X, sino que también sirve para que ese alineamiento sepa dónde va a estar ese viejito. Y es súper importante que otras líneas de mando, quizás de otras áreas que estén cercanas al lugar donde va a estar el trabajador, también sepan de esto. Por eso que el permiso de trabajo seguro busca sacar un montón de firmas, es lo que conocemos. Pero es importante relacionarlas en ese sentido, en que nos sirve también para poder actuar. Me gustó mucho esa unión, súper. Cuarta pregunta y última, Alejandro, y para los chicos que vayan, si tienen ya más o menos claras qué preguntas van a hacer, después de esta preguntita, ustedes van a poder levantar la manito y vamos a comenzar a ceder la palabra, ¿ya? Entonces, debemos ser entonces capaces de aplicar estas medidas que tú nos indicaste, ¿ya? De control y prevención y gestionarlas de una buena manera, ¿ya? Sin exceso de control, que me gustó mucho también eso, porque sabemos que los trabajadores no son cabros chicos, son adultos, entonces hay que darle la capacidad de pensar también, y también hay que darle la capacidad de que ellos nos puedan decir, jefe, ¿sabe qué? Si hacemos esto, puede pasar esto. Entonces, pero en Chile todavía estamos muy lejos de esa comprensión, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendaciones finales, Alejandro, tú nos das en términos de sustancias peligrosas? ¿Qué debemos o se recomienda hacer o qué deben hacer las empresas y los trabajadores, la alineamiento y prevención de riesgo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo recomendaciones según tu experiencia? Primero que todo, yo creo que esto es un tema a nivel de profesión, aprender un poquito de manejo comunicacional. Primero, aprender a decir las cosas sin tanto confrontamiento. Yo creo que eso es lo primero, ¿ya? Ir uniendo cabos a través del diálogo, ¿ya? Entre que yo te entrego información, tú me entregas información y hacemos algo en conjunto. Hablo de toda la línea, mando ingeniero, administrador, etcétera. Eso por un lado, informarse, ¿cierto? Averiguar, indagar, descubrir qué cosas tenemos que nosotros subsanar con respecto a esta área, ¿cierto? Importante, importantísimo, porque como lo dice por ahí una radio, persona que no está informada no tiene derecho a opinión. Entonces, importante capacitarse. Capacitarse. Una persona que no tiene la capacidad de entregar una respuesta no puede estar improvisando. No puede estar improvisando. Super, y eso nos ayuda mucho a nosotros como profesionales, todos los que estamos acá. Informémonos, apoyémonos en personas que sepan. Aquí en este mundo de prevención, si bien hay ciertas diferencias entre una persona y otra, hay muchas otras personas que también aportan y ayudan mucho. Y yo agradezco mucho eso porque hay gente que es seca en izaje, hay otros que son secos en químico, hay otros que son secos en explosivos, hay otros que saben de manufactura, Coca-Cola, logística, etcétera. Entonces, es importante apoyarse. Si yo no sé algo, pregunto y me voy alimentando esto, y cuando yo ya tengo un concepto bien elaborado, empezar a ver la forma de poder de a poquito, nunca ir de un puro paraguaso, ir implementando estas medidas de control, cosas que después sean parte de un hábito, parte de la cultura preventiva de la empresa donde tú estés trabajando. Súper. O sea, que el trabajador tenga mucho más información respecto a las sustancias peligrosas que van a utilizar, y para eso hay que darle esa información. Claro.
¿cierto? Y nosotros tenemos que formar parte de esa información debido a que tenemos que identificar la sustancia, detectar buscar las fichas técnicas o crear nosotros mismos, porque por ahí la norma también habla de que nosotros tenemos que crear, o existe un estándar en Chile de cómo tiene que elaborarse una ficha técnica de seguridad de una sustancia peligrosa. Claro. No solo quedarnos con eso, sino que también hacer partícipe al trabajador quizá en estas capacitaciones en función de que él sepa la información completa, o sea, qué tipo de sustancia es, cuáles son los riesgos asociados, qué puede producir esa sustancia junto con otras, cuáles son las reacciones, y claramente él va a poder asociar a controles personales, como trabajador. Claro. Esta cuestión es tóxica, entonces yo me voy a tapar la nariz. Y mira, y dentro de eso hay gente que de verdad, yo me saco sombrero por algunos colegas, y de verdad comprometen tanto a los trabajadores que al final ese viejito saca el pecho y después dice, no, yo soy experto en sustancias químicas, por ejemplo. Y sucede que el prevencionista le enseñó cómo hacerlo, le dio las herramientas para que él pueda hacer su trabajo de manera correcta. ¿Sí? Hay mucha gente que también participa y es comprometida. Y eso hay que tomarlos como ejemplo, decir, mira, y tú podés llegar a ser como él también. Perfecto. Bueno, llegamos al final de las preguntas. Me gustó mucho algunas partidas tuyas sobre los controles y medidas preventivas que debemos aplicar. Ya, chicos, ahora voy a dejar de compartir y la idea es que ustedes puedan levantar la mano los que tengan preguntas para que vamos dándole ya casi término a este programa y ver, seguir absorbiendo los conocimientos de Alejandro, ¿ya? Uh-huh. Así que chicos, si tienen alguna duda o consulta, por favor, levanten la manito. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere destacar algo? Es súper importante que participemos, ¿ya? ¿Alguien por ahí? ¿Están como todos claros en el fondo? ¿Quedaron claros? Damari, ¿tú qué opinas? ¿Damari? Bueno, espérenme, que estaba cambiándome de lugar, había mucho ruido. Yo, por mi parte, trabajé el año pasado en un lugar donde se trabajaban con sustancias peligrosas. Ya. Especialmente eran comburentes. Comburentes. Sí. Y la planta tenía 3 bodegas. Una de ellas era para almacenar esas cosas y las otras eran otras sustancias que no eran peligrosas. El tema era que esta planta llevaba varios años y yo creo que ya por costumbre de la gente que estaba ahí le parecían cosas normales. Entonces yo, como era nueva, me puse a hacer un recorrido por el lugar y me puse a ver como las deficiencias que se encontraban. Y dentro de ellas era la revisión del sistema de detección de humo, no la revisaban hace años. Ya. Las redes húmedas húmeda. estaban oxidadas horriblemente. O sea, en el fondo, si pasaba algo, difícilmente la reacción iba a ser óptima. Sí, exacto. Y de hecho, ese tiempo tuvimos un incidente que fue que nosotros teníamos unos compartimientos para distribuir ciertas sustancias para después combinarlas, porque estos se producían productos fertilizantes, entonces se ocupaban diferentes cosas. Y uno de ellos tuvo un contacto, no sé si fue un metal, porque yo justo no estaba en ese momento, pero los trabajadores me informaron, y tuvo como contacto eléctrico. Entonces saltaron chispas y todos quedaron asustados. Ya. Y esto fue netamente por falta de mantención. ¿Por qué? Porque la planta de donde estaba y donde se encontraba el compartimiento se estaba abriendo por atrás. Y esto se rompió. ¿Sabes qué, Mari? Mira, yo me acordé de una empresa que trabajé, que uno de repente dice esta empresa, ¿por dónde parto? ¿Cierto? Sí. Hay gente que uno dice, oye, ¿por dónde parto? Y la línea mando casi como que no les podéis ni hablar.
Sí, pues, y ese era lo otro, que bueno, le decía y uno quedaba así como, pocha, ya me están contando algo mal. Porque Claro. cada vez que le encontraba algo y yo se lo he informado por temas de seguridad también de todos los que estábamos trabajando ahí. ¿Sabes qué yo hago en esos casos? Que me ha resultado harto con un cliente que yo tengo chiquitito, que tiene un sistema de gestión poderosísimo, que parece de verdad una planta de 20 personas, y hoy día tiene un sistema de gestión que tienen, literal, nos fueron a hacer una auditoría y ya pasó la ISO. Entonces, yo lo que empecé a hacer con ellos, porque inicialmente me costó mucho, porque la gerenta no participa en nada, literal nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, me generé un aliado que tuviera poder de decisión dentro de la empresa. Y segundo, que yo creo que sirve mucho como una metodología, como para que la revisen, lógicamente, que a mí me sirvió, es empezar a hacer reuniones, solicitarles reuniones y estar ahí, porque hay gente que participa y otros que no. No, yo estoy ocupado. Hay gente que está todo el día ocupado, lo veis en el teléfono, pero están ocupadísimos. Entonces, reunión tras reunión, compromiso tras compromiso, y de a poquito ahí empecé a agarrar el hilo con ellos y después ya se comprometían, después ya lo hacían de manera personal. No, ya tengo reunión de comité paritario. Tengo reunión de brigada de emergencia. No, tengo la reunión de la caminata liderazgo, y así. Entonces, eso resulta mucho. Es un proceso un poco desgastador, pero con el tiempo ayuda. Claramente eso nos va a ayudar, ¿cierto? Un poco a resolverlo, esa falencia que da a conocer en el ejemplo de Amari, porque nosotros tenemos que identificar, o sea, observar las condiciones también. O sea, una empresa me puede decir, no, si nosotros tenemos una bodega, ya, pero esa bodega, ¿cómo está fabricada? Si cumple con el decreto 43, si con el NCH 382, si tiene estas medidas de extinción, por ejemplo, que Damari da a conocer que estaban prácticamente obsoletas por años. O sea, en el fondo, esas reuniones te permiten ir generando lazos, ¿cierto? Y de algún modo, para ir generando cuando generamos estas observaciones, tú las puedas dar a conocer y ellos las reciban de buena manera, ¿cierto? O sea, ¿sabes qué? Mira, la red de extinción está obsoleta, ¿no? Porque no tiene mantención hace años. Y es súper fundamental tenerla, porque en el peor de los casos, si surge una emergencia en esta bodega, ¿cierto? No vamos a saber cómo actuar. Simple, se va a quemar todo, simple. O va a explotar todo, o simplemente en algún momento un viejito va a estar expuesto y no vamos a saber cómo poder de alguna manera mitigar la exposición de este viejito. Porque, por decirlo así, no tenemos agua, porque en la red no pasa agua, porque está todo oxidado, simple. Sí, lo otro que pasaba, resulta que yo trabajé de noche ahí. El turno de la mañana tenía más contacto con lo que era la jefatura, pero yo igualmente me alcanzaba como a topar con una de las jefas, entonces yo igual le conversaba. Y yo siempre le mandaba correos copiados a ella y al jefe directo de ella, entonces prácticamente tuvieron que hacer las cosas así ya, porque era mucho. Era mucho, claro. Súper. Ahí y eso también se me queda en el tintero. Cuando hagas reuniones, como para generar compromisos, ponle fecha. Ponerle fecha es súper importante. Y yo lo que hacía, automatizaba un correo, y el correo, por ejemplo, si eran 30 días, yo a los 12 días y al día 24 de ese mes, les mandaba un correo automático. Oye, recuerda que tenéis que bla, 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 porque tenemos una reunión tal día. Súper. Entonces ellos ya lo tenían ahí, aquí dándole vuelta. Súper. Damari, gracias por tu participación. Vasco, quizás tú, quiero aprovecharte, Vasco. ¿Estás ahí en línea, Vasco? No está Vasco. ¿Ramón? ¿También se nos fue Ramón? ¿Están todos escuchando? Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna experiencia que nos quiera compartir para terminar? ¿Gabriel? Hola Pedro, Vasco, por acá. Vasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Hoy alguna experiencia tú con sustancias peligrosas?
En cuanto a sustancias peligrosas mismas, no tanto. ¿Ya? ¿Algo que Fuerte. podrías compartir sobre tu experiencia? Bueno, la sustancia peligrosa que de repente hay derramamiento, ¿cierto?, de líquidos producto de accidentes de tránsito en la calzada, rayar la ruta, etcétera. Pero más allá nada, porque siempre actúa personal de bomberos especializado en esa área. Ya. Uno como prevencionista, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Como tú dices, los controles. Pero en cuanto a derramamiento ya actúa el equipo especial, ya Claro, sea cuando por precaución sobrepasa, y porque anda premunido de elementos, mascarilla, tanques de oxígeno, en caso, depende del químico que sea. súper, Pero más allá nada. ya perfecto. Ya chicos, Iván, dale, Iván, cuéntanos. Mira, mi única experiencia que tengo con químicos en faena, cuando hacen la mantención de las maquinarias, aceite quemado, filtros que están adheridos a ello. Tengo una pregunta más que nada. Lo que pasa es que con mi poca experiencia una vez implementé una bodega y pedí la autorización del CEDEMI, fui a dejar la carpeta, pero me pedían la resolución de agua, la resolución de agua, ¿cuánto se llama? Autorizada. Resolución, ¿cómo explicarlo? ¿Agua potable o residuales? Agua potable. Agua Ya. potable. Y me solicitaron la resolución para poder enviar la carpeta de revisión. Y me llamó la atención que ¿cuánto se llama? O sea, para hacer la corta, no me recibía la carpeta si yo no tenía la resolución. Lo que pasa es que nosotros comprábamos bidones de agua y, claro, llevé la factura y el tema por si acaso, pero no me la recibieron tampoco. ¿Pero tú le mandaste la resolución de aprobación del proyecto de agua potable? ¿O el tratamiento? Sí, me la tuve que conseguir. Lo que pasa es que la instalación estaba en unas cabañas, ¿Ya? pero esta cabaña en sí no tenía agua, pero no era agua potable. Entonces tuve que conseguirme la resolución que ellos tenían en una cabaña más grande. Ah, entonces te dieron la de agua potable y alcantarillado. ¿Ya? Esa es la que te dieron, ¿no? Esa. Ya. Claro, Pero bueno, dígame. eso es lo que me saltaba la duda, porque me pidieron esa resolución. No Claro, lo podían que enviar pasa la es que carpeta de revisión. dependiendo del tipo químico que hay algunos químicos que se pueden tratar con agua y que se tienen que hacer remociones cada 6 meses. ¿Ya? Entonces te van a pedir agua. Entonces tú no les puedes decir, no, es que tengo agua potable como para 50 litros por persona diario. Yo encuentro que un poquito fuera de, entonces dentro de eso a lo mejor te lo pidieron por el tipo de químico que tú tenías y por el lugar, tendría que saber en el fondo el contexto del lugar también. Claro, porque en el fondo, acordemos que hablamos sobre las reacciones, cada sustancia peligrosa, tenemos que ser capaces de identificar sus componentes y generalmente las fichas técnicas nos indican con qué actuar en caso de emergencia. Y en ese Claro. caso, como indica Alejandro, va a depender mucho del tipo de sustancia peligrosa que tengamos almacenada en nuestras bodegas, ¿ya? Es súper importante tener claro eso porque esta agua que vamos a necesitar para actuar frente a una emergencia tiene que ser absolutamente separada de lo que es común para el resto de los trabajadores y de las áreas del centro de trabajo. ¿Ya? Es súper importante tener claro eso. ¿Ya? Ya chicos, miren, vamos en buena hora 20. Yo les voy a mostrar algo que es bastante interesante y ahí Alejandro les va a contar. Alejandro tiene algo que es beneficioso, ¿ya? Voy aquí a abrir la presentación. Perfecto. Ya. Contarle un poquito brevemente que Alejandro tiene un organismo técnico de capacitación
que se llama Word. Y él nos va a ofrecer algo que también lo vamos a hablar con los demás chicos en la comunidad. Así que, Alejandro, cuéntanos, ¿de Ya. qué se trata? Mira, estamos nosotros promocionando un curso que vamos a hacer de sustancias peligrosas, ¿ya? Vamos a hablar tanto de sustancias peligrosas como transporte de sustancias peligrosas también, rotulación, qué es lo que debe tener las competencias que debe tener un transportista, ¿cierto? ¿Qué pasa en las carreteras? ¿A qué hora yo puedo andar en una carretera con sustancias peligrosas? Los requisitos para los mismos camiones con los cuales nosotros vamos a trasladar esta sustancia, ¿cierto? Los programas de trabajo, el layout de carretera, que dice el Ministerio de Transporte con respecto a sustancias, y hay una estructura sobre la línea de tiempo, el planteamiento técnico, vamos a hablar un poco de química, ¿ya? Y detalles de los procesos técnicos asociados a esta actividad. Y lógicamente, como es de esperarse, esta capacitación es totalmente gratuita. Súper. Es un curso de almacenamiento de sustancias peligrosas, transporte y aplicativo de manipulación que Sí. nos está ofreciendo Alejandro de manera gratis. ¿Cuándo esto, Alejandro? El día sábado a las 10 de la mañana. El próximo sábado, sábado Sí, 22, sábado ¿no? 22. Sábado 22. Súper. Oye, ¿y esto lo tenéis como asociado al CENSE? ¿Qué cuentan un Sí, poco? mira, nosotros estamos certificados por norma chilena 2728. Este curso, como es un curso particular, no lo hacemos por CENSE. El CENSE generalmente lo hacemos con empresas que quieren ver el tema de su impuesto. Pero, claro, nosotros estamos certificados, tenemos nuestro sistema de gestión integrado, y nosotros les vamos a dar la posibilidad de que si ustedes, lógicamente, quieren finalizar este curso de una manera buena, nosotros también podemos, por un valor referencial, vamos a entregar el certificado de participación y la credencial. Perfecto, perfecto. Y más el diploma. Súper. Oye, ¿y el curso cuánto dura más o menos? 3 horas, ¿ya? 3 horas, súper. Partimos a las 10, terminamos a las 1 de la tarde. Súper, súper. Genial, pues. Oye, esta información la vamos a pasar en la comunidad, ¿ya? La vamos a pasar para que tengas harto quórum y obviamente Claro, va a estar bien entretenido, se hablan de hartas cosas aquí, compatibilidades, pasamos como una línea de tiempo completa de lo que es las sustancias químicas. el decreto 43 y la NSH, súper. Claro. Súper. Ya, chicos, llegamos al fin de este quinto programa Café Profesional. Como siempre, chicos, yo quiero que puedan habilitar su cámara, ojalá, por favor, para que podamos sacar una imagen, pantallazo, ¿cierto?, de este quinto programa. Así que, porfa, chicos, habiliten sus cámaras para sacar una fotito, ¿ya? Iván. No se olvide que el día sábado es la capacitación. Alejandra, súper. Luis, Felipe, habiliten sus camaritas para que podamos sacar la foto. Gabriel, José, Luis, super Luis, Vasco, está por ahí, Gabriel, José Matamala. Vamos a sacar un pantallazo. Yo voy a preparar aquí. Vasco, ¿estás por ahí, Vasco, no? Felipe. Vasco, Gabriel, José. Habiliten su cámara, chicos. Bueno, sí. Aquí, ya, perfecto. A ver. Listo. Ya, una sonrisa nomás, pues si esto es así para producto de este buen café profesional que nos dio Alejandro. Ahí va. Yo voy a sacar la foto. A las 3, una sonrisa ahí. Ya. Bueno, ahí en el grupo, te lo paso a ti, Pedro, ahí para que les pase el link el día jueves. El jueves o viernes vamos a mandar el link nosotros de la integración al curso de sustancias peligrosas. Ya, perfecto. Déjenme guardar esto. Ahí está. Pero por acá. Un gustazo. Vasco, pucha, ahí está, y pues, ya saqué la foto, pues. No importa, pero no importa. Chicos, agradezco la participación. Casi 20 tuvimos hoy día. No es menor porque estamos recién retomando este programa.
Espero que se venga otro pronto. Estoy ahí gestionando con un nuevo invitado, ¿ya? Así que para que estén atentos, ¿ya? Este programa lo grabamos, ¿ya? Así que, igual que la vez pasada, yo después lo voy a subir a YouTube y ustedes pueden tener acceso como ustedes quieran, ¿ya? Y los demás chicos también, si es que después lo quieren ver en línea o descargar. Agradecidos, chicos. Alejandro, un Listo, gustazo. gracias, Pedro. Gracias a los demás. Gracias por la participación, por estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias por el tiempo que ustedes nos entregan y por la información. Muchas gracias. Esto es gratis. Las normativas yo después las voy a subir, así que atento. Todas esas normativas, el listado que tengo completito sobre sustancias peligrosas, vamos a tenerla ahí gratis en nuestra biblioteca para todos nosotros, porque esto es absolutamente gratis, ¿ya? Alejandro, agradecido, un gustazo, muchas gracias Listo, por tu muchas tiempo. gracias. Damari, Luis, Vasco, Gabriel, gracias por la participación. Esto fue Café Profesional. ¿Ya? Chao, chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao a todos. Tengan buena Gracias. noche. Hasta luego. Igual. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Un gustazo, Alejandro. Estamos en contacto. Chao, chao. Listo, chao, que estén bien, hasta luego.